¿Qué le pasa a un país cuando colapsa? ¿A dónde van los edificios que nadie terminó? ¿Los hoteles que nadie volvió a abrir? ¿Los pueblos que el propio gobierno decidió hundir bajo el agua? No desaparecen. Se quedan ahí, quietos, esperando. Y Venezuela está llena de ellos. Lo que vas a ver no se enseña en ningún libro. Son 11 lugares reales dentro de Venezuela, con historia documentada y fotos que dieron la vuelta al mundo. Un rascacielos de 45 pisos que 3.000 familias convirtieron en su hogar. Un hotel de lujo en la cima de una montaña, cerrado y vacío por más de 40 años. Un pueblo que el propio gobierno hundió bajo un lago, y cuya iglesia sigue asomando la cruz cada vez que el agua baja, como si se negara a desaparecer. 11 lugares, 11 historias que nadie está contando. Cuando llegues al número 1, vas a entender por qué. Si no te muevas. Número 11. La iglesia sumergida de Potosí. Estado Táchira. Hay una cruz que sobresale del agua en medio de un embalse venezolano. No es una decoración. Es la punta de una iglesia completa que lleva décadas dormida en el fondo del lago. Y debajo de esa iglesia hay un pueblo entero. La historia comienza a principios de los años 80. El gobierno venezolano decidió construir el complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo, una represa enorme que iba a generar electricidad para varios estados del país. El problema era que el pueblo de Potosí estaba exactamente donde tenía que ir el agua. Así que el gobierno le dijo a sus habitantes que tenían que irse. No fue fácil. Muchas familias llevaban generaciones viviendo allí y no querían abandonar su tierra. Al final, el gobierno les ofreció casas nuevas y todos tuvieron que salir. En 1984, el pueblo quedó completamente vacío. Cuando el agua empezó a subir, se lo fue llevando todo. Las calles, las casas, la plaza, el cementerio. Todo quedó bajo el embalse. Pero había una estructura que los trabajadores no pudieron demoler del todo. La iglesia de San Isidro Labrador. Fue construida en 1953, con hierro y concreto, y medía 26 metros de altura. Esa torre resistió. Cuando el agua llegó a su nivel máximo, solo la punta de la cruz asomaba por encima de la superficie. Por eso la gente empezó a llamarla la iglesia fantasma o la iglesia ahogada. Durante años, esa pequeña cruz flotando sobre el agua fue lo único que quedaba visible del pueblo entero. Los propios ingenieros del embalse la usaban como referencia para medir el nivel del agua. Pero en épocas de sequía severa, como en 2010 y de nuevo en 2016 y 2024, y el nivel del embalse bajó tanto que la iglesia volvió a aparecer. Y no solo la iglesia. También el cementerio, los cimientos de las casas y los trazados de las calles. El pueblo entero resurgía del agua como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. En abril de 2022, por primera vez desde la inundación, se celebró una misa dentro de las ruinas de esa iglesia. Antiguos habitantes, ya ancianos, volvieron al lugar donde se bautizaron, donde se casaron, donde enterraron a sus familias. Caminaron entre paredes cubiertas de musgo y suelo lleno de barro. Y rezaron en el mismo lugar que el agua había intentado borrar por 40 años. Potosí ya no existe como pueblo, pero su iglesia sigue ahí, asomando cada vez que el agua baja, recordándonos que debajo de esa superficie tranquila hay toda una vida enterrada. A número 10, la estación El Lirón, Galipán, Caracas. Pocos venezolanos saben que en las montañas del Cerro Ávila, escondida entre árboles y neblina, existe una estación de teleférico que nadie usa desde 1987. No aparece en los mapas turísticos. No tiene señal. Solo se llega caminando, y cuando llegas encuentras cabinas oxidadas, maquinaria que nadie volvió a tocar y sótanos que ahora son refugio de serpientes y murciélagos. Para entender su historia hay que volver a los años 50. El presidente Marcos Pérez Jiménez quería conectar la capital venezolana con la costa del Caribe de una manera que nadie había visto antes. Mandó a construir un sistema de teleférico con 5 estaciones que bajaba desde los 2.000 metros de altura en el Cerro Ávila hasta el pueblo costero de Macuto. Las cabinas tenían capacidad para 25 personas y el recorrido completo tomaba unos 20 minutos.
Expertos internacionales lo catalogaron como el sistema de teleférico más moderno del mundo para esa época. El Lirón era una de las estaciones intermedias de ese tramo costero, ubicada cerca del pueblo de Galipán, a unos 1.750 metros sobre el nivel del mar. Por años el sistema funcionó sin problemas mayores. Pero en 1977, uno de los cables del tramo de Caracas se rompió y obligó a cerrar las instalaciones. El tramo costero donde estaba el Lirón siguió operando los fines de semana por un tiempo más. En enero de 1987, cerró definitivamente por fallas técnicas y falta de voluntad política para mantenerlo. Desde ese día, la estación quedó abandonada. Después del cierre, alguien tuvo la idea de dejar 19 cabinas en el Lirón para convertirlo en una especie de museo al aire libre. Pero ese proyecto nunca avanzó. Para 2004, más de 10 de esas cabinas habían desaparecido. Se cree que fueron desmanteladas y vendidas como chatarra en el litoral. Lo que queda hoy son estructuras oxidadas, maquinaria que nadie volvió a tocar y los sótanos de la estación que ahora son refugio de serpientes y murciélagos. Todavía se puede llegar allí caminando desde Galipán. Y si el tiempo lo permite, desde el Lirón se pueden ver algunas de las torres del antiguo sistema colgando sobre el vacío, entre la niebla de la montaña. Es uno de esos lugares que Venezuela construyó con orgullo y luego simplemente dejó morir. Número 9. Diversiones Grano de Oro, Maracaibo. En 2019, y un fotógrafo de la agencia Associated Press tomó una imagen que recorrió el mundo entero. Era una montaña rusa oxidada en medio de maleza crecida, con el cielo de Maracaibo de fondo. Nadie gritaba en esa montaña rusa. Nadie gritaría nunca más. El parque llevaba años muerto y nadie lo había ido a recoger. La historia del parque empezó muchas décadas atrás, cuando una familia de descendencia italiana llamada Alu trajo las atracciones mecánicas a esa región del país. Por generaciones, ese terreno en el sector Grano de Oro fue sinónimo de alegría. Circos internacionales montaban sus carpas ahí. Cantantes famosos daban conciertos en ese espacio. Miles de familias del estado Zulia y de los estados vecinos llegaban cada semana a disfrutar de sus juegos y atracciones. Era uno de los lugares más queridos de toda la ciudad. Pero en 2014, y el precio del petróleo cayó con fuerza en todo el mundo. Para Venezuela, eso fue un golpe terrible. La economía entró en crisis, la inflación se disparó y la vida en ciudades como Maracaibo se volvió muy difícil. El parque intentó sobrevivir, pero poco a poco fue perdiendo todo. En diciembre de 2016 abrió por última vez al público. Cuando los encargados regresaron después de las vacaciones de fin de año, encontraron que el AMPA había entrado y se había llevado los cables eléctricos, los motores de la piscina y piezas de aluminio de toda la estructura. Sin luz y sin recursos para reparar los daños, el parque cerró para siempre. Lo que quedó es lo que el fotógrafo de la agencia AP, Rodrigo Abd, fotografió en 2019 y que dio la vuelta al mundo. La montaña rusa llamada El Tornado sigue en pie en medio de un mar de concreto partido y hierba crecida. La piscina está vacía y llena de suciedad. Un árbol artificial con una cara triste sigue parado en medio de la nada. Las imágenes de ese lugar se convirtieron en uno de los símbolos más conocidos de la crisis venezolana. Lo que hace más oscura la historia es el suelo donde fue construido ese parque. Ese terreno era antes el aeropuerto Grano de Oro, donde en 1969 un avión se estrelló al despegar y murieron 155 personas. Sobre esa tragedia se construyó un lugar de diversión. Y sobre ese lugar de diversión, la crisis construyó un nuevo silencio. Número 8. La base aérea La Carlota. Caracas. La madrugada del 23 de enero de 1958, un dictador venezolano subió a un avión en pleno centro de Caracas y huyó del país para siempre. Ese aeropuerto sigue existiendo hoy. Está rodeado de autopistas, edificios y vida por todos lados. Pero nadie puede entrar. Lleva décadas cerrado al público, con pistas que se cuartean solas y hangares que nadie usa. Su historia comienza mucho antes de ser un aeropuerto. En ese terreno existía una hacienda que llevaba el nombre de La Carlota.
En 1946, el gobierno la transformó en base aérea civil y militar. Durante años fue un aeropuerto activo donde aterrizaban vuelos privados y turísticos en plena ciudad. Pero lo más llamativo de la Carlota no es lo que pasó mientras funcionaba, sino lo que pasó la madrugada del 23 de enero de 1958. Esa noche, el dictador Marcos Pérez Jiménez subió a un avión en esa misma pista y huyó del país para siempre. El pueblo había salido a las calles y su gobierno había caído. La Carlota fue el último suelo venezolano que pisó antes de irse al exilio. Con los años, la base fue perdiendo su función civil. En 2002 fue declarada zona de seguridad militar. En 2005 cerró definitivamente al uso público. Desde entonces, grandes áreas de ese terreno quedaron sin mantenimiento, con pistas deterioradas y hangares que nadie usa. Todo eso en medio de una de las ciudades más densas de Venezuela. Visible desde la autopista, pero completamente inaccesible para cualquier ciudadano. Lo que hace más llamativa a la Carlota es su tamaño y su ubicación. Es un espacio enorme atrapado dentro de la ciudad, rodeado de vida por todos lados, pero vacío por dentro. Durante años, políticos y arquitectos propusieron convertirlo en un gran parque público para los habitantes de Caracas. Ningún plan avanzó. Las pistas siguen ahí, y el concreto sigue cuarteándose, y los caraqueños siguen mirando ese terreno desde afuera sin poder entrar. Número 7. El teleférico de Mérida. Estado Mérida. Durante casi 50 años, Venezuela tuvo el teleférico más alto del mundo. Subía desde la ciudad de Mérida hasta casi 5.000 metros de altura, pasando por nubes, páramos y montañas nevadas. Era una de las maravillas de ingeniería de toda América Latina. Y en agosto de 2008 cerró. De un día para otro, sus estaciones quedaron solas en la montaña. La idea nació en 1952, cuando un grupo de andinistas venezolanos propuso construir un sistema que conectara la ciudad de Mérida con la Sierra Nevada. El gobierno apoyó el proyecto y se trajeron técnicos e ingenieros de Francia, Suiza y Alemania para hacerlo posible. Y las obras comenzaron y en marzo de 1960, el teleférico fue inaugurado oficialmente. El recorrido completo medía 12,5 kilómetros y subía desde los 1.577 metros sobre el nivel del mar en la estación Barinitas hasta los 4.765 metros en la estación Pico Espejo. Todo ese recorrido estaba dividido en 4 tramos y 5 estaciones. Era una hazaña que muy pocos países del mundo podían presumir. Durante casi 5 décadas, el teleférico funcionó y se convirtió en uno de los atractivos turísticos más importantes de Venezuela. Pero en agosto de 2008, un equipo de expertos suizos y austriacos inspeccionó el sistema y encontró algo preocupante. Los cables que sostenían las cabinas habían cumplido 50 años de uso, que es exactamente el límite de su vida útil. Además, una de las torres del sistema tenía una fisura. Los expertos recomendaron cerrarlo de inmediato por razones de seguridad. Ese cierre fue el inicio de 8 años de silencio. Las estaciones intermedias, especialmente La Aguada y Loma Redonda, quedaron solas en la montaña. Las cabinas viejas dejaron de moverse. La niebla andina fue lo único que siguió pasando por esas estructuras vacías durante años. El gobierno anunció una reconstrucción total del sistema, que tardó mucho más de lo prometido. Finalmente, en octubre de 2016, el nuevo teleférico, llamado Mucumbarí, volvió a abrir al público con cabinas nuevas de mayor capacidad. Pero los años de abandono dejaron su huella. Las imágenes de esas estaciones vacías entre las nubes, sin una sola persona, se convirtieron en un recordatorio de lo que Venezuela fue capaz de construir y de lo difícil que le resultó mantenerlo. Número 6. El Hotel Humboldt, Cerro Ávila, Caracas. Un dictador le encargó a un arquitecto de menos de 30 años que construyera un hotel de lujo en la cima de una montaña, a más de 2.000 metros de altura, en 200 días. El arquitecto lo logró con un día de sobra. Ese hotel lleva el nombre de un explorador alemán, flota entre nubes sobre Caracas y pasó más de 40 años cerrado y vacío antes de que alguien lo volviera a abrir. Todo comenzó con una idea del dictador Marcos Pérez Jiménez. En los años 50,
Pérez Jiménez quería conectar Caracas con la costa del Caribe a través de un sistema de teleférico y un hotel en la cima de la montaña. Para el hotel, eligió a un arquitecto venezolano de menos de 30 años, llamado Tomás José Sanabria, quien se había formado en la Universidad de Harvard. Y Sanabria subió 10 horas caminando hasta la cima para estudiar el terreno antes de presentar su diseño. Su propuesta original era un hotel pequeño de 13 habitaciones. Pérez Jiménez la rechazó y exigió algo mucho más grande. El resultado fue una torre cilíndrica de 14 pisos con 70 habitaciones, una piscina cubierta con vista al mar, salones con chimeneas de cobre, pisos de mármol y un bar panorámico de 360 grados en la cima. Todo eso construido en 199 días, un día antes del plazo acordado, con un equipo de 600 personas. El hotel fue inaugurado el 29 de diciembre de 1956 y durante sus primeros años fue uno de los lugares más lujosos y exclusivos de toda América Latina. Pero cuando cayó el gobierno de Pérez Jiménez en 1958, el hotel quedó marcado como símbolo del dictador. La democracia que llegó después no quiso hacerse cargo de él. Y la cadena Sheraton intentó administrarlo en 1965, pero lo abandonó por no ser rentable. En los años 70 fue usado como escuela de turismo. En 1977, un problema con el teleférico dejó el hotel sin acceso y volvió a quedar vacío. Así siguió, cerrado y olvidado, por décadas enteras. Hugo Chávez ordenó su restauración en 2012. El presidente Nicolás Maduro lo reinauguró en 2018. Pero incluso después de esa reapertura, el hotel siguió siendo un lugar de contradicciones. Una noche allí costaba $300 en un país donde el salario mínimo no alcanzaba ni para comer. El edificio que Pérez Jiménez construyó como símbolo del progreso venezolano terminó convirtiéndose en el símbolo de todo lo que Venezuela no pudo sostener. Número 5. La Torre de David, Caracas. En 2013, la serie de televisión estadounidense Homeland usó un edificio abandonado en Puerto Rico para recrear un rascacielos real de Caracas. No podían filmar en el original porque era demasiado peligroso entrar. Ese edificio real tiene 45 pisos, nunca fue terminado, y durante varios años fue el hogar de casi 3.000 personas que no tenían a dónde más ir. Su historia empieza en los años 80, cuando un grupo de empresarios venezolanos que habían acumulado grandes fortunas en el mercado bursátil decidió construir un gran complejo financiero en el centro norte de Caracas. El promotor principal era un banquero llamado David Brillenburg, y el plan era crear una zona de negocios al estilo de Wall Street. Las obras comenzaron en 1990. El edificio iba a tener 45 pisos y convertirse en uno de los rascacielos más altos de toda América Latina. Sí, pero en 1993, David Brillenburg murió. Y en 1994, la crisis bancaria que sacudió a Venezuela destruyó al grupo con finanzas. Las obras se detuvieron de golpe cuando el edificio tenía un avance de apenas el 70%. Desde ese momento, la torre quedó abandonada en medio de la ciudad. Durante los años siguientes, el edificio fue saqueado. Le arrancaron los vidrios, los marcos metálicos y todo lo que podía ser vendido como chatarra. En 2001, el gobierno intentó subastar el complejo por $60 millones y nadie hizo ninguna oferta. El esqueleto de concreto siguió ahí, vacío y olvidado, mientras Caracas crecía a su alrededor. En octubre de 2007 ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de familias sin vivienda, organizadas bajo el nombre de Caciques de Venezuela, comenzó a ocupar la torre piso por piso. Y con el tiempo llegaron a vivir allí más de 800 familias y cerca de 3.000 personas. Levantaron paredes dentro del esqueleto de concreto, instalaron agua hasta el piso 22, pusieron una peluquería, una iglesia, una guardería y una cancha deportiva. Entraban y salían en sus motos y carros por los pisos bajos. Era una ciudad completa dentro de un edificio sin terminar. El fotógrafo Iwan Baan documentó todo eso en 2011 y sus imágenes dieron la vuelta al mundo. En 2012, un equipo de arquitectos llamado Urban Think Tank ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia con un proyecto dedicado a la Torre de David. En 2013,
La serie de televisión estadounidense Homeland usó la torre como escenario de uno de sus episodios. El edificio se había convertido en un símbolo conocido en todo el mundo. En julio de 2014, y el gobierno venezolano inició el desalojo de todas las familias. Para 2015, la torre estaba vacía otra vez. Hoy sigue en pie, sin terminar y sin uso, visible desde gran parte de Caracas. Un rascacielos que no pudo ser lo que prometía y que terminó contando la historia más humana y más dura de toda la ciudad. Número 4. Los campos petroleros abandonados del lago de Maracaibo. Desde el espacio, el lago de Maracaibo se ve de un color verde neón brillante. No es un fenómeno natural, es petróleo mezclado con el agua. Y esa imagen, captada por la NASA en noviembre de 2022, resume mejor que cualquier otra cosa lo que le pasó al lago más grande de Venezuela. El lago de Maracaibo fue durante décadas el corazón de la industria petrolera venezolana y uno de los cuerpos de agua más importantes de toda América del Sur. Desde principios del siglo XX, las compañías petroleras instalaron miles de pozos, plataformas y tuberías dentro y alrededor del lago. En los años de mayor producción, Venezuela extraía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. El lago era el motor de todo ese sistema. Bajo sus aguas y en sus orillas se construyeron más de 28.000 kilómetros de tuberías submarinas, cientos de plataformas y miles de pozos de extracción. Pero cuando la industria petrolera venezolana empezó a colapsar, todo ese sistema quedó sin mantenimiento. Desde 2016, la empresa estatal PDVSA dejó de hacer el trabajo de revisión y reparación que las tuberías necesitaban. Los técnicos y trabajadores especializados fueron dejando el país. Las estructuras envejecieron sin que nadie las atendiera. Según datos de investigadores venezolanos, y hoy existen más de 10.000 instalaciones entre taladros, plataformas y equipos en estado de abandono total dentro del lago. Se estima que hay más de 22.000 kilómetros de tuberías inactivas que siguen filtrando crudo al agua de manera constante. El resultado es visible y medible. Ambientalistas calculan que al menos 1.000 barriles de petróleo crudo se derraman en el lago cada día. Entre 2020 y 2021, la Academia de Ciencias de Venezuela calculó que se derramaron alrededor de 200.000 barriles de crudo en total. Las manchas de hidrocarburo se pueden ver desde la orilla, desde el aire y desde el espacio. Los pescadores de la zona reportan que los cangrejos que sacan del lago llegan cubiertos de aceite y tienen que limpiarlos antes de poder comerlos. La pesca artesanal, que era el sustento de cientos de familias, y ha caído más del 50% en algunas zonas. El lago de Maracaibo no es un solo lugar abandonado. Es miles de estructuras oxidadas, tuberías rotas y plataformas silenciosas repartidas por todo el segundo lago más grande de América Latina. Lo que alguna vez fue el símbolo del poder económico de Venezuela se convirtió en uno de los desastres ambientales más grandes y menos atendidos del continente. Número 3. Ciudad Losada, Maracaibo. Imagina que el gobierno te promete una ciudad completamente nueva, con apartamentos, calles, servicios y todo lo necesario para vivir bien. Te dicen que es parte de una revolución, que es el futuro. Y luego, cuando la construcción apenas ha empezado, todo el mundo se va y te dejan con edificios sin terminar, sin paredes, sin luz y sin agua. Eso es exactamente lo que pasó con Ciudad Losada, en el norte de Maracaibo. La historia empieza con un terreno de 134 hectáreas que pertenecía a la Universidad del Zulia. El plan original de la universidad era construir viviendas para sus propios trabajadores y profesores. Pero en 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez intervino y forzó a la universidad a ceder ese terreno para un proyecto mucho más grande. Chávez lo presentó públicamente como una de las ciudades socialistas que su gobierno iba a construir en Venezuela. La llamaron Ciudad Losada y prometieron que iba a ser el complejo habitacional más importante del municipio Maracaibo, con edificios de 2 y 5 pisos, calles nuevas y todos los servicios básicos para miles de familias. Las obras comenzaron en 2007 y continuaron de forma irregular durante varios años. Para 2012, y el proyecto fue absorbido por la Gran Misión Vivienda Venezuela,
el programa de construcción de casas más ambicioso del gobierno. Se levantaron algunas estructuras y se entregó una pequeña cantidad de apartamentos. Pero el avance era lento, desorganizado y lleno de improvisación. Los urbanistas y arquitectos que conocían el terreno advirtieron desde el principio que el proyecto no tenía una planificación seria. Nadie los escuchó. En agosto de 2015 se entregaron los últimos apartamentos terminados. Después de esa fecha, no hubo más actividad. La empresa constructora se fue. Las obras quedaron paradas con apenas un 20% del proyecto completo. 9 edificios tenían paredes levantadas pero sin terminar. Uno tenía solo las columnas metálicas al descubierto. El último solo tenía las fundaciones en el suelo. Y lo que quedó es un terreno de 110 hectáreas rodeado de basura, aguas negras y edificios a medio construir que familias sin vivienda comenzaron a ocupar de manera informal, sin electricidad legal, sin agua, sin ninguno de los servicios prometidos. El proyecto que iba a ser modelo del socialismo venezolano se convirtió, en palabras de un urbanista de la propia universidad, en un ejemplo de caos y miseria a cielo abierto. Número 2. Las ruinas de la hacienda Buenavista, Galipán, Vargas. Hay un lugar en las faldas del Cerro Ávila donde la historia se mezcla con algo que parece sacado de una novela de terror. No es un edificio moderno ni una fábrica abandonada, son las ruinas de una hacienda del siglo XIX donde un médico alemán pasó décadas haciendo algo que nadie antes había logrado en Venezuela. El lugar se llama Hacienda Buenavista y fue el laboratorio del doctor Gottfried Knoche. Knoche nació en Alemania en 1813 y llegó a Venezuela alrededor de 1840, cuando tenía poco más de 30 años. Se instaló en La Guaira como médico cirujano y trabajó atendiendo pacientes por décadas. Era conocido como un hombre generoso que atendía a los pobres sin cobrarles. Pero lo que lo convirtió en una leyenda fue lo que hacía en secreto. Knoche estaba obsesionado con una idea: encontrar una forma de preservar los cuerpos humanos después de la muerte sin necesidad de extraer los órganos, algo que los egipcios nunca habían logrado hacer. Empezó sus experimentos con cadáveres de soldados muertos en la Guerra Federal Venezolana que nadie reclamaba. Años de trabajo lo llevaron a desarrollar un líquido de embalsamamiento que inyectaba directamente en la yugular del cadáver. El resultado era una momificación casi perfecta, con el cuerpo intacto por dentro. La fórmula exacta nunca fue revelada y hasta hoy nadie la conoce. Con el tiempo, Knoche compró una hacienda en las alturas de Galipán y la decoró al estilo de la Selva Negra alemana. La llamó Hacienda Buenavista. Ahí construyó su laboratorio y también un mausoleo familiar. Cuando murieron su hija, su yerno y su hermano, los momificó y los colocó en nichos de mármol y vidrio dentro del mausoleo para que pudieran ser vistos. También momificó a los perros de la hacienda y los puso en la entrada como guardianes. El 2 de enero de 1901, a los 88 años, el propio Knoche murió. Siguiendo sus instrucciones, su enfermera Amalie Weismann le inyectó la fórmula que él mismo había preparado con anticipación y lo colocó en el mausoleo junto al resto de su familia. Hoy, de todo eso solo quedan escombros. La hacienda fue abandonada, vandalizada y consumida por el tiempo. Las momias desaparecieron. Las lápidas de mármol fueron destruidas. Lo que queda son ruinas cubiertas de vegetación en medio de la montaña, accesibles solo a pie desde Galipán. El lugar que fue el laboratorio de uno de los experimentos científicos más extraños de la historia venezolana, hoy no es más que silencio y maleza. Número 1. El pueblo de Potosí, Estado Táchira. Empezamos este video con una cruz asomando sobre el agua. Terminamos con la historia completa de lo que hay debajo. Porque Potosí no es solo una iglesia interesante, y es un pueblo entero que alguien decidió hundir para siempre. Potosí era un pueblo tranquilo en las montañas del estado Táchira, a 1185 metros sobre el nivel del mar. Sus habitantes vivían del campo, se conocían todos entre sí y llevaban generaciones en el mismo lugar. Tenían su plaza, su escuela, su cementerio y su iglesia. Los que lo conocieron lo describían como un lugar mágico. A principios de los años 80,
El gobierno anunció la construcción del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo. El problema era que Potosí estaba exactamente donde tenía que subir el agua. El presidente Carlos Andrés Pérez llegó en helicóptero a dar la noticia personalmente. Una exhabitante llamada Josefa García lo recordó así. Dijo que todos íbamos a ser expropiados y que teníamos que salir. Eso nos quitó la esperanza. El desalojo fue duro. Las familias con dinero pudieron negociar. Las humildes salieron con lo que tenían en las manos. Mireya Pérez, hija de la última familia en irse, lo contó con lágrimas en los ojos. Fuimos la última familia desalojada. Cuando nos fuimos, el agua ya estaba a 3 metros. En 1984, el pueblo quedó vacío. Durante año y medio, el valle se fue llenando. Las casas, la plaza, el cementerio, las calles, todo desapareció bajo el agua. Solo resistió la iglesia de San Isidro Labrador, construida en 1953 con hierro y concreto. Su torre de 26 metros quedó asomando sobre la superficie como lo único que el lago no pudo tragarse. Desde 1998, cada vez que hay sequía, el pueblo reaparece. En 2010, en 2016 y en 2024, los descendientes de sus habitantes volvieron a caminar esas calles, a buscar el rincón donde estaba su casa, el lugar donde jugaban de niños. Mae Potosí no fue abandonado por descuido, fue sacrificado a propósito para que otras ciudades tuvieran luz, y la gente que lo amaba nunca pudo olvidarlo. Si alguna de estas historias te ha impactado, compártela. Hay millones de personas que jamás sabrán que estas cosas existieron, y puedes cambiar eso con un solo clic. Dale me gusta a este video si quieres que sigamos compartiendo historias como esta. Suscríbete porque lo que viene en este canal es aún más impactante que lo que acabas de ver. Nos vemos en el próximo video.